Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy hablamos del despido. ¿Qué pasa y qué no pasa o qué debe pasar durante el proceso de despido? No te me retires, que esto es Recursos Humanos con Calle. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y hemos escuchado recientemente muchas terminaciones, muchos despidos de incluso empresas bien grandes y reconocidas. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué está pasando? Hoy nos acompaña el licenciado Quintana. Bienvenido, licenciado. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Días, buenas tardes, Eso es lo bueno de los podcasts, que tú lo escuchas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos ratos, buenos momentos. Buenos momentos. Pues mira, licenciado, esto es un tema que obviamente es un poco árido, bien polémico, porque estamos hablando de despidos, pero hemos escuchado recientemente que empresas muy grandes aquí en Puerto Rico, como Liberty, y eso ha salido en el media, ¿no? Ha hablado de despidos masivos para mayor eficiencia. Incluso lo vemos viendo en Estados Unidos, en Silicon Valley, muchas compañías de tecnología reduciendo su personal. Aquí incluso la industria de salud, hospitales, Pavía, entre otros, que también han venido con muchos despidos masivos recientemente. Cuéntanos qué se puede hacer, cuáles son las razones, cuáles no, qué es legal, qué no es legal. Las personas siempre se preguntan, pero esto se puede hacer, pues si se puede hacer, ¿cómo se debe hacer? Bueno, despedir es una decisión antipática y desagradable siempre, la terminación. En 28 años y medio que llevo en la práctica no me he confrontado con ningún cliente que se lo disfrute. Del lado del patrono, que es lo que yo siempre represento, son decisiones complicadas y complejas. En Puerto Rico, nosotros no tenemos una ley que prohíbe el despido. El despido está reglamentado, diferente a algunos estados donde hay lo que se llama el employment at will, el empleo a voluntad. En Puerto Rico no es que yo necesite justa causa para despedirte. Yo te despido cuando quiera, en teoría, ¿verdad? Pero el despido injustificado pues comporta la posibilidad de que el empleado rete esa determinación y enfrentaría al patrono a un pago, si es el despido nada más que estamos hablando, porque el caso se podría complicar con alegaciones de represalias, discrimen, acoso. Si es despido nada más, enfrentaría con el pago de un cálculo estatutario, que es lo que llamamos la mesada, o el severance payment, un pago por terminación. En Puerto Rico tenemos un concepto de justa causa que ha sido rediseñado para el despido, que ha sido rediseñado luego de la ley 4 del 26 de enero del 2017. Básicamente el párrafo introductorio del concepto de justa causa lo que dice es que existirá justa causa para el despido cuando la razón que mueve al patrono no está motivada por un ánimo ilegal y que no es una razón que sea caprichosa. También constituye justa causa para el despido aquellas razones, en plural, que afectan el buen y normal funcionamiento de la empresa, que incluyen, entre otras, las siguientes. Y hay una lista ilustrativa de 6 incisos que son justa causa o constituirían justa causa para despedir. Hay que aclarar también que si yo establezco justa causa, la defensa y el establecimiento o probar justa causa en el tribunal derrota cualquier alegación que el empleado traiga en cuanto a que su despido fue injustificado o ilegal por algún ánimo de discrimen, represalias o acoso. Esas justas causas las podemos dividir en 2 grandes grupos. El grupo de las conductas o desempeño o violación de reglas atribuibles al empleado, y el grupo de circunstancias, que es el ejemplo que estamos hablando acá, claro, atribuibles al negocio. Básicamente estamos hablando de cierres totales, parciales o temporeros, escenarios, entendiendo que el cierre de un establecimiento comporta el despido de los empleados que trabajan en ese establecimiento. Hay unas reglas de retención cuando hay múltiples plantas o múltiples fábricas o sucursales, que también están en la Ley 80 del 30 de mayo de 1976. También está el despido por organización o los cambios de estilo o diseño que se hacen necesarios en la forma que el servicio se presta o se manufactura el producto. Y también entonces está la reducción prevaleciente, que la estoy viviendo o que la anticipo, la veo venir, en el nivel de ingresos, ganancias o ventas, o aquellas decisiones de despido que se hacen necesarias para asegurar la competitividad y productividad del negocio, y yo no tengo que estar perdiendo dinero para eso. Eso es bien importante. Y exactamente, licenciado, qué bueno que lo aclaras, porque la gente piensa, pero es que está bien bollante el negocio, ¿cómo es posible o por qué hay que despedir gente? Siempre esperan de que esa reducción de personal o ese cambio esté atado a que el negocio esté en quiebra o casi en quiebra. O en rojo. Bueno, no es así, correcto. no es así. El Tribunal Supremo ha sido bien claro. De hecho, el Tribunal Supremo resolvió un caso muy interesante que se llama Zapata Berrío versus JF Montalvo, en que el patrón estaba enfrentando un escenario de que no tenía su
no tiene una fuerza gerencial realmente capacitada para enfrentar los issues de pérdida de loss prevention y hacen una reorganización para despedir un personal en ese departamento y también contratan personal con unas capacidades y unas habilidades particulares. El planteamiento del empleado era cómo tú estás por un lado despidiendo y por otro contratando. Es perfectamente compatible desde el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dice más en un caso más reciente, que es el caso de David Segarra International Shipping, que el patrón no tiene que tener propiamente un plan de reorganización. El patrón lo que tiene que sentarse allí y explicar a satisfacción del juzgador cuáles fueron las circunstancias que lo motivaron a tomar esa decisión y hay que darle deferencia a esa decisión que Claro, el y en ocasiones que toma. cuando hablamos, y a veces se menciona la palabra eficiencia, comúnmente cuando estamos pues integrando tecnología de cualquier tipo, lo que fuese, que siempre son planes pilotos, ¿no? Los cambios tecnológicos, y esperamos la automatización. Esperamos que funcionen, pero en efecto conlleva un costo también. Claro. Así que en efecto pudiese ser que estamos tratando de salvaguardar por acá una parte económica, pero aumentando un costo. Entonces, como bien dice, pues aquí el patrono, esto no se trata de dinero, esto se trata de que me estoy automatizando y aunque tiene un costo mayor, pues yo explico que obviamente no necesito esta cantidad de gente ahora mismo. Definitivamente, y eso incluye también subcontratación, cuando yo busco un tercero que me preste ciertos servicios también. Toda esa gama de decisiones que yo tomo, que reorganizo la forma en que yo conduzco mi negocio, la forma en que yo miro el negocio, si yo decido hacer cosas externamente a través de contratistas, todo eso está comprendido dentro de ese concepto de reorganización que es justa causa o puede ser justa causa. Claro, en orden de retención, el patrón retiene personal de conformidad con la ley siguiendo dentro de la clasificación ocupacional la antigüedad, o el patrón puede escoger e irse por una clara o evidente diferencia, razonablemente clara o evidente diferencia en capacidad, productividad, eficiencia, capacidad o historial de conducta de los empleados involucrados. Y entonces, una de las cosas que obviamente el ser humano dice, bueno, es que esto no es justo, pero no necesariamente lo que es justo o injusto es legal o ilegal. Entonces, los empleados siempre se preguntan, pero ¿y con qué tiempo de anticipación yo debería tomar una noticia que tu patrón no sabe que esto va a pasar probablemente hace meses, pero hemos visto que en estos procesos hay despidos que son de inmediato, claro. como hay despidos que tú lo sabes que tu plaza se va a eliminar, pero puede ser a los 3, 6 o un año. Sí. Y pues a esas personas a lo mejor le da tiempo de prepararse, versus el que yo te digo, te despedí efectivo hoy a las 5 de la tarde. Bueno, en Puerto Rico no hay una formalidad para notificar despidos ni una ley que requiera que se notifiquen con determinada anticipación. En Puerto Rico el despido, de hecho el Tribunal Supremo en el caso de Santiago versus Codas Caribbean resuelve que no hay que dar carta ni razones. El único escenario que hay que dar algún notice es la ley 50 del 2020 que se aprobó en la pandemia, una notificación sobre los beneficios de desempleo cuando hay un escenario de una decisión de cesantía por razones económicas, reorganización de las que hablamos ahorita. A nivel federal sí hay una ley que es el WARN Act, que es el Workers Adjustment, Retraining and Notification Act, que requiere una notificación de 60 días en ciertas circunstancias, cuando por ejemplo el patrón tiene 100 empleados o más, solamente en esos casos, y se va a ver afectada por una cesantía, un despido o una reducción de horas de menos de la mitad de las horas que trabaja, el 33% de la matrícula, o en cualquier escenario en que se va a haber impactado 500 trabajadores, independientemente de que el porciento que ese número de 500 represente dentro de la empleomanía del patrono. En esos casos hay que dar un notice con 60 días de anticipación. Ese notice hay que notificarlo al alcalde, a la unidad política más pequeña, al alcalde o county, hay que notificarlo al empleado, a la unión si hay unión, y a lo que se llama la unidad laboral del Estado que trabaje con trabajadores desplazados en Puerto Rico en la Administración de Desarrollo Laboral. Esa notificación básicamente se supone que se dé con 60 días de anticipación, a menos que no haya circunstancias de negocio no previsibles que permitan o no permitan que el patrón lo dé con 60 días y violar esa ley. Como por ejemplo una pandemia. Una pandemia, un huracán. Violar esa ley lo que comporta es una violación al salario mínimo. Había que pagar, o el salario del empleado, habría que pagar el salario por esos 60 días. De hecho, esta semana que estamos grabando ayer salió un caso del primer circuito que atiende casos que salen de Puerto Rico federales, precisamente contra el Hotel Ritz-Carlton, justificando el despido de 600 y pico de empleados y diciendo que el patrón no violó WARN, porque obviamente fue en medio de la pandemia, en medio del huracán. Pues, María, que el día de hoy no ha abierto, por cierto. Al día de hoy estamos no ha abierto hablando todavía, de Isla Verde, que todavía lo siguen reconstruyendo. Eso es correcto. En Puerto Rico ha habido intentos de aprobar una legislación que obliga a los patronos a dar cierta notificación, pero no han sido exitosos. Y como te dije, pues en Puerto Rico no hay que dar notificación con X determinada anticipación. Claro, este es el issue, ¿verdad?, que le podemos llamar empatía, justo, como lo quieras poner, ¿verdad?
Eso organizacionalmente es un valor importante para el negocio, pero desde el punto de vista legal, pues no hay ninguna obligación. Claro, y precisamente cuando mencionaste esto a nivel pues, federal, vemos bastante que esto puede ocurrir también en las multinacionales o las compañías aquí, por ejemplo, de farmacéuticas, Sí. etcétera, y que vienen con estas prácticas también de cualquier otros lugares. Y también lo que hacen que, como mencionaste, dentro de estas incisos, no, cláusulas que menciona la ley, que si es justificado el despido y no hay que entrar en el pago de mesada, de todos modos estas compañías suelen, y es bastante común, hacer unos paquetes Sí. para que obviamente pues poder retener a estas personas, pero esos paquetes también tienen unas condiciones. Sí. Háblanos un poco de esos paquetes de severance. Hay negocios que en su manual del empleado, que se convierte entonces en parte del contrato de trabajo, en Puerto Rico, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que el manual del empleado es parte del contrato de trabajo, y a nivel de los Estados Unidos, de los diferentes estados, existe la doctrina del contrato implícito o el implied contract, que las cosas que yo asumo en el acuerdo de empleo con la persona son garantías que tengo que darle. Existen en los manuales a nivel de los estados, en otros estados, una compensación voluntaria que los patronos, en casos de terminación, están dispuestos a pagar o a satisfacer de forma voluntaria y para permitir que el empleado transicione hacia otro empleo en lo que está obviamente buscando ese otro empleo. Eso sucede mucho y en Puerto Rico sucede también, a pesar de que en Puerto Rico no hay una obligación de, en estos casos como planteas, que existe justa causa. Y esto es bien importante que la gente lo entienda. La gente entiende muchas veces que porque a mí me despidieron me tienen que pagar la mesada. Cuando único existe una obligación de pagar la mesada, aunque usted piense que su despido fue injustificadísimo, es cuando un tribunal con autoridad o la OMA, que es la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo, que es la entidad que dentro del Departamento del Trabajo funciona como un tribunalito, y funciona muy bien, realmente funciona muy bien. Tienen jueces administrativos que versan sobre casos de despido, entre otras controversias. Decide que su despido fue injustificado. Mientras tanto, pues hay una controversia, no hay una deuda. El patrón puede voluntariamente, en muchas ocasiones, hacer un ofrecimiento condicionado a la firma de un relevo. Y eso se forma un contrato de transacción en el cual a cambio de esta cantidad de dinero, que no tiene que ser la totalidad de la mesada, puede ser menos y nuestro ordenamiento jurídico así lo establece, usted firma un contrato en que no va a demandar. Claro, si el empleado tiene más de 40 años, se activan unas protecciones y el patrón tiene más de 20 empleados, para ese relevo se activan unas protecciones federales bajo the Workers Benefit and Protection Act y bajo ADEA, son unas garantías de que esa renuncia sea inteligente y voluntaria. Hay que hacer una serie de divulgaciones. El empleado tiene un periodo de tiempo específico para evaluar el relevo, tiene un periodo de arrepentimiento luego de la firma, y esto, para que esa renuncia al derecho a demandar por discrimen bajo la legislación federal, pues sea inteligente y voluntariamente renunciado. Pero esos son negocios jurídicos que se hacen con empleados para incentivar su salida, en ocasiones sucede con las ventanas, hay unas garantías para eso, pero en los casos de salidas, pues es un ofrecimiento voluntario que el patrono hace por consideraciones X o Y. A veces, como muy bien dijiste, el empleado sabe que va a haber un despido y en muchas ocasiones el patrono entonces ofrece salida más un bono de retención. Hay un personal clave que yo quiero mantener. Si te quedas conmigo 2 meses después del cierre, te voy a pagar tu salario más un bono al final de tanto. Y también se entra en ese tipo de acuerdos. Y también por ahí siempre existe la polémica de que ¿quién me debe despedir? Obviamente en ese proceso de verbalizar, ya sea virtual, sea presencial, sabemos que hoy día está muy de moda, pues obviamente los despidos virtuales y pues porque hay tanto trabajo remoto y personas que en efecto pues sus supervisores y por ejemplo recursos humanos no están en el lugar de donde las personas viven. Sí. Así que ¿quién debe ser ese ente? ¿Quién debe ser la persona que representa a la organización para llevar a cabo el despido? En Puerto Rico no hay una formalidad para eso establecida por ley y hay 3 cosas que te debo decir sobre eso. Primero, en la empresa privada, que es lo que estamos hablando acá, no es como el gobierno, que hay una autoridad o entidad nominadora y un due process y una notificación de despido. Y eso en la empresa privada no existe. En la empresa privada es tan sencillo como decirte, pues recoge las cosas y pues ya no trabajas más aquí. Tus accesos han sido inactivados, te voy a escoltar afuera. No hay una formalidad, ¿verdad? No la hay, no existe y te puede despedir cualquier persona. Y si te claro, pero si te despide una persona que tú no conoces y el empleado entra en la dinámica, pero yo realmente no tengo por qué tener tampoco la legitimidad ni creerte 100% que tú digas que estás representando a la organización y me viniste a despedir y yo tomarlo por bueno. Yo quiero hablar con mi jefe, yo quiero que alguien que yo conozca, que incluso vamos a suponer que no es tu jefe, pero es una persona de autoridad en la empresa, pues tal vez yo lo puedo entender, pero una persona que tú nunca has visto, el empleado puede decir, no, pero yo no sé quién tú eres. ¿Quién eres tú? Pues yo si fuera la persona te diría, yo estoy aquí con la autoridad que me ha dado la empresa, si no crees que yo tengo la legitimidad para hacerlo, puede ser tan burdo como esto, pues si no te mueves la policía va a llegar.
Y te lo voy a explicar, porque yo te estoy diciendo que te tienes que remover de los predios. Se puede poner tan complicado como eso, Claro, ¿verdad? claro. Pero no hay un derecho al careo, no hay un derecho a que yo me despida a quien yo quiero que me despida o que me den explicaciones. Repito, en Puerto Rico no hay que dar cartas ni hay que dar razones. Sí puedo entender lo antipático que puede resultar, pero Digo, y sobre me puede todo- pedir cualquier persona. Claro, pero sobre todo yo también pienso que cuando estamos en un proceso como este, que quién quita que necesitemos ese empleado más adelante, que hagamos un Definitivamente. rehire, que luego las plazas se vuelvan a abrir. Entonces, ¿quién va a llamar a ese? Y hay un derecho a recall si es una cesantía. Claro, ¿y quién va a llamar a ese que le mandaste a don Juan? No, o sea, Te entiendo, pero esos son procesos, lo que estás planteando, y son correctos, tu planteamiento es muy correcto, son situaciones organizacionales, no son legales. Legalmente, sí, lo que hablamos ahorita es que lo que parece justo Sí. o injusto no necesariamente es ilegal. Definitivamente. Y aquí estamos mirando precisamente el tema a lo mejor de la empatía, de esa relación que hubo entre Sí. ese empleado. A veces cuando incluso vienen estas reorganizaciones o reestructuraciones, Quintana, hablamos de empleados que pueden haber tenido 25 o 30 años Sí, de estoy claro servicio en con eso. una organización. Entonces, pues de nuevo, ¿quién esperaría que viniese a decirle, hasta aquí llegó? Lo que pasa es que es muy difícil, Jessica, yo responder esas preguntas a satisfacción de la persona que está No, no, ahí. no, claro, Las en reacciones derecho, son pues- bien complicadas y nosotros manejamos estos issues con el cliente y siempre le advertimos por cubrir todos los flancos, issues de seguridad, de información, seguridad personal. Todos esos issues se toman en consideración. Nosotros hemos tomado decisiones que hemos tenido que montar operativos de seguridad por la información, por el equipo que la persona Claro. tiene, porque si la persona regresa al carro, anda con equipo valioso. Todas esas son consideraciones que del lado de acá están. Otra cosa que sí es importante entender, que en Puerto Rico, lo segundo que te quería decir, de las tres cosas que te dije, que en Puerto Rico no está permitido grabar, ni esas interacciones pueden ser grabadas por nadie, a menos que no haya consentimiento, ni virtual ni presencialmente. Claro. Y lo tercero es, lo adelantaste tú, hay unas consideraciones que son consideraciones organizacionales, de valores importantes que todo negocio tiene que tener, como la empatía, el agradecimiento, que eso se respeta y es un valor importante, pero desde el punto de vista legal, pues es complicado. Muchas veces nosotros le decimos a un empleado, me ha pasado en muchas ocasiones, yo he estado en clientes donde estoy atendiendo otro asunto y me dicen, mira, perdón un momentito que vamos a llamar a fulano, salte un momento que vamos a despedir a alguien. Le envían un texto, mira, repórtate a recursos humanos. La persona se monta en el carro y se va. Se monta en el carro y se va, porque sabe lo que viene. Ya, ese sabe lo que Pues ahora. entonces ahí me llama, mira, Reinaldo, la persona se está yendo, ¿qué hago? Envíale un WhatsApp que no trabaja más aquí. Ay, eso es tan antipático. Lo es, pero tú necesitas probar esa determinación, probarla, es que la decisión fue tomada y notificada para evitar que la persona, por ejemplo, corra para el fondo y alegue que lo despidieron después que se fue para el fondo o intente escudarse con alguna legislación de una decisión por el momento en que se le informó. O sea, todas estas cosas son bien complejas. La gente siempre piensa, ay, es que el empleado, el patrón también tiene que tomar unas decisiones y protegerse legalmente porque existe en Puerto Rico, hay muchas personas y abogados también que todas estas dinámicas las convierten, las usan como espada contra el patrono. En vez de ser capa de protección, se convierte en, they weaponize it, y lo convierten en arma. Y hay que estar precavido y asesorar a los clientes, a los patronos en ese sentido, siempre para que tomen decisiones que legalmente se puedan defender y no se complique el caso. Y en el caso también de terminaciones, cuando es bien común que en los manuales se utilice el lenguaje de que 3 días consecutivos sin reportarte a trabajar, pues se considera un abandono Sí, de empleo. sí. Eso es bastante común, que casi todos los manuales, Es si bien no todos común, sí. lo utilizan. Pero entonces en esos casos donde en efecto la persona no ha regresado, pasaron 4 o 5 días, fíjate que como hablamos de que no hay una obligación de dar nada por escrito, pero precisamente eso es bien parecido al caso del que se monta en el carro y hay que enviárselo por WhatsApp para establecer que no fue, o con tan solo saber que no se ha presentado y que lo dice en el manual, es suficiente. Ahí, ¿cuál es la recomendación para dar esa notificación? La Ley 4 tiene unas causales de extinción. La reforma laboral, la Ley 4 del 26 de enero del 2017, trae unas causales de extinción. Entre esas causales de extinción significa como los dinosaurios. Los veías y los dejaste de ver, desaparecieron. La relación de empleo desaparece. La lluvia. La relación de empleo La lluvia. desaparece con el abandono, pero hay que cualificarlo en el manual. Y hay que cortar el cordón, tú lo dices muy bien, hay que cortar el cordón umbilical. Cuando eso en casos de abandono, por ejemplo, el acercamiento normalmente abandono no es tanto no estar, es la falta de comunicación, no y la notificar. falta de contacto. Una persona que no tiene comunicación ni contacto por 3 días o más, casi siempre la regla, 2 días no la recomiendo, pero 3 o más, pues se le puede imputar abandono. Sí es importante siempre saber qué fue lo último que comunicó el empleado
y qué fue lo que dijo y qué es lo último que sé de él. Hay veces donde en vez de enviar una carta del saque de abandono, lo que se busca, envía una carta que yo le llamo la carta de hijo mío, ¿dónde estás tú? Mira, en tal fecha dijiste tal cosa, llevas tanto tiempo sin comunicarte, si no te reportas inmediatamente, entenderemos que no tienes interés en regresar y serás procesado un abandono de empleo. Pero igual si esa persona regresa... Me tiene que porque- justificar las ausencias. Claro, tiene que justificarle y de igual forma si las ausencias o el no show, no call, porque no hay comunicación, que es como Sí. le conocemos, pues no es una razón válida para el patrono, pues entonces igual puede terminar o despedir a ese empleado bajo el abandono que inicialmente fue lo que provocó, ¿no?, que se le enviara la carta. Si tú lo llamas para preguntarle dónde está, es porque estás dispuesto a perdonar ese pecado. Si desde el principio tú vas a tomar la decisión de terminación, lo mejor entonces es sacar la carta de abandono del saque bajo una alegación directa que la persona no se comunicó. Pero hay que estudiarlo caso a caso. Hay escenarios donde lo último que el empleado dijo, comunicó, el patrón no se dio cuenta, pero configura una petición de licencia o trae algún planteamiento. O sea, hay que mirarlo siempre caso a caso, Jessica. Sí, sí. Bueno, Quintana, pues yo creo que hoy hemos hablado bastante de lo que es el despido. Yo sé que esto es un tema que de nuevo a nadie le gusta, ¿no?, hablar de este tema ni que que lo despidan, pero es importante. Es Definitivamente. importante conocer cómo se hacen las cosas, cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer y a qué estar preparado, ¿no? Porque como menciona, la gente piensa que en Puerto Rico, cuando hablamos de ley 80 y de mesada, pues a mí no me despide nadie. A mí nadie me puede despedir porque si el patrón no me despide lo van a dejar preso. No, eso no es así. Si el patrón no me despide, como mencionaste, y no es una justa causa, pues lo que va a mediar en ese caso sería una mesada que es un cálculo de daños y servicios y salario del empleado. Y siempre hay que analizar otros riesgos, ¿verdad? Hay casos que no solamente exponen al patrono a una reclamación de ley 80, sino que hay reclamaciones de discrimen, despido o Discrimen, acoso entre que otras aparejan cosas. remedios de reposición, paz retroactiva, daño y perjuicio. O sea, los patronos también tienen un deber de asesorarse y tomar decisiones que sean defendibles en ese sentido. Claro, sí, porque también, correcto, en el lado del patrono, no, pues los he escuchado también. Pues la mesada es tanto, me cuesta tanto, pues despídelo y esta es la mesada. Pero no sabemos que en el trasfondo o lo que ha sucedido alrededor puede implicar que hayan habido comentarios discriminatorios, Sí. incluso como a veces sabemos, ¿verdad?, que los supervisores hacen cositas que uno no se entera Sucede. y son la representación de la organización. Entonces ya el patrono tiene una responsabilidad casi directa, pues eso hay que mirarlo. Claro, y es que entramos nosotros para medir riesgo y exposición. Si lo único que el patrón se expone es la mesada, pues el análisis correcto es, el caso me costaría tanto, pero si la persona pues, está en grupo protegido de edad, está en algún grupo protegido de discrimen, ha hecho alegaciones, ha estado en el fondo, ha estado en SINOT, ha traído alguna queja, ha participado en un procedimiento investigativo interno, se ha quejado de acoso laboral. Todas esas son consideraciones que hay que tomar. examinar el riesgo al que el patrón se expone y Así tomar la mismo. decisión. No es pago la mesada. Y Eso ya. me pasa muchísimo y ya, ese no es el riesgo único que tiene usted aquí. El empleado puede decir, yo no voy a hacer relevo, yo no quiero la mesada, yo quiero X o Y remedio. La Y verdad cosa se es que complica. aquí me votaste no por hacer un mal trabajo, sino porque yo soy el más viejito de todos. Eso es una alegación que que eso podría pasa, que venir eso y entonces ocurre. hay una exposición a discrimen o alegaciones de discrimen. Claro, si es justa causa, O que me está votando porque soy la única mujer del grupo. también sucede. Pero si hay justa causa, la justa causa derrota, es la defensa por excelencia, para derrotar cualquier alegación que el empleado traiga. Pero la justa causa Hay que demostrarlo. es un criterio legal que hay que satisfacer en el tribunal con evidencia, no con meras argumentaciones acomodaticias. Bueno, pues espero que hayan aprendido un poquito hoy de todo este tema y esto es Recursos Humanos con Calle.